nada que decir. 4, 3, 2. Sin nada que... Nací en un hogar cristiano. Mis papás eran conocedores de la palabra, sobre todo mi mamá. Mi mamá fue la que llegó primero a los caminos del Señor y ella fue la que desde pequeño me crió en los caminos del Señor. Recuerdo que vivía mi vida metido en una iglesia pentecostal y muy pequeño era de los que me quedaba dormido debajo de las bancas de la iglesia. Escuchaba la música y me despertaba y seguía durmiendo. Y ahí poco a poco iba creciendo en el Evangelio. Sin embargo, no porque crecí en una iglesia o crecí conociendo el Evangelio, era una persona que vivía correctamente. Recuerdo que a la edad de mis 10 años, yo decidí realmente buscar otro tipo de vida porque la iglesia no me atraía, seguir al Señor no me atraía. Y empecé a vivir una vida un poco desordenada. Tanto así que a muy corta edad, recuerdo que a los 11 o 12 años, andaba con muy malas influencias, jóvenes que tal vez no andaban muy bien portados, un poco mayores que yo, otros un poco menores que yo, pero andábamos haciendo cosas muy incorrectas. Cuando me daba cuenta estaba ya robando dinero para poder conseguir algunas otras cosas que yo necesitaba. Cuando ingresé al colegio, tuve muy malas influencias en el colegio, al punto de que yo nunca iba a clases y me escapaba a fumar dentro de algunos cafetales, y ahí empecé a meterme un poco en esa parte, aunque gracias a Dios nunca me acerqué tanto a las drogas y ni al alcohol, pero fue una etapa donde me relacioné con gente con tan malas intenciones que terminé haciendo cosas muy incorrectas. Lo más incorrecto que viví, lo que sí me afectó mucho y que fue una de las etapas más difíciles que logré sacar adelante, fue el tema de la pornografía, el tema de la masturbación. Estaba tan atado a ese tema que no lograba salir adelante, y era una de las cosas que más me alejaba del Señor. Había momentos en la vida donde yo decía, tengo que dejar esto, pero no lo lograba hacer. Estaba atado completamente. Y tal vez muchos de ustedes sepan lo que es esto de complicado, pero cuando usted ingresa al mundo de la pornografía, se te vuelve un vicio tan fuerte como la droga y después no logras salir adelante. Tenía mi edad de 14 años y yo vivía atado a esto. Y gracias a Dios en aquel entonces yo no tenía acceso a un internet o tenía acceso en un teléfono como ahora, porque hubiera sido peor. Pero en aquel entonces lo vivía de una manera muy, muy fuerte y vivía relacionándome con amigos que también tenían este problema. Entonces vivíamos todo el tiempo envueltos en este tema, envueltos en la mentira, envueltos en el robo, envueltos en la pornografía, y era algo que ya no podía dejar. Pero recuerdo muy bien que en el año 95, tenía yo 15 años de edad, tenía una prima con la que estábamos trabajando en el mismo lugar y ella me insistía muchísimo, me insistía en que fuéramos a la iglesia, pero yo no quería, la verdad, nunca quería volver a la iglesia. Yo estaba decidido a vivir mi vida haciendo lo malo, quería crecer haciendo todo eso y hasta pensaba en poder meterme en otras cosas peores, pero creo como que el Señor lo detuvo un poco, y en el año 95, por la insistencia de esta prima, fui a la iglesia. Y cuando llegué a esta iglesia, el pastor que estaba predicando en una iglesia en Alajuelita, que es un barrio donde yo crecí, el pastor empezó a decir cosas que yo decía que creía que era para mí directamente. En algún momento pensé que mi prima había hablado con él, pero en realidad era que él estaba hablando de parte de Dios y dijo algo tan interesante, que era: si usted quiere acercarse al Señor, acérquese, no tenga miedo de sus pecados, Dios no le importa qué tan pecador es usted. Y entonces no me acuerdo en qué momento, y se los digo honestamente, yo no recuerdo cómo, pero sé que en algún momento decidí levantar la mano y estaba frente a la tarima. Yo había pasado porque quería recibir el Señor, y solo recuerdo que fue el momento más impresionante que he tenido en toda mi vida, donde yo lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar y no paraba de llorar, y yo solamente le decía al Señor: perdóname, límpiame, quiero ser diferente, por favor, rescátame, sácame de todo esto malo que he estado haciendo, quiero ser distinto. Y esa noche fue tan especial para mí. La recuerdo como si fuera la mejor noche de mi vida. De hecho, cada vez que puedo y repito la oración de nuevo, me acuerdo de ese momento donde Dios
esa vez hizo que yo naciera de nuevo. Puedo ser tan honesto que en el momento en que yo salí de la iglesia, yo dejé de ser el hombre tan vulgar que era, porque vivía mi vida diciendo vulgaridades, y al día siguiente la gente empezó a notar un cambio tan diferente en mí. Dios me transformó de un día para otro. Tal vez a algunas personas no los transforma tan rápido, pero a mí, en lo personal, mi forma de ser cambió por una decisión que tomé, y fue ese momento cuando recibí del Señor. A partir de ahí en adelante, no digo que yo dejé la pornografía, no digo que yo dejé ya de ser un hombre que ya no tiene tentaciones o que es muy fácil. Me costó mucho y tuve que seguir adelante, tuve que tratar de dejar estas cosas malas. Sin embargo, mi vida sí cambió totalmente. Recuerdo perfectamente que empecé a caminar con el Señor, a involucrarme un poco en la música. Yo he sido músico desde mis 7 años de edad. Mis papás me involucraron en este tema, aunque no me gustaba mucho, pero cuando ya empecé a buscar al Señor y empecé a meterme en la iglesia a los 15 años, lo primero que decidí era: Señor, yo quiero servirte con este talento que tú me has dado. Empecé a involucrarme en el ministerio de alabanza de la iglesia en la que yo iba, en Alajuelita, y entonces empecé a tocar batería. No era baterista, pero empecé a involucrarme con la batería, y cuando me di cuenta empecé después a tocar bajo, empecé a tocar piano y empecé a involucrarme un poco con la banda, y llegué a ser un poco el director de la orquesta en la que yo estaba en ese entonces, y a involucrarme con muchos músicos muy buenos. Entonces empecé a crecer en el ambiente musical y a dedicarle totalmente mi talento al Señor y a servirle con todo lo que soy. Hoy en día, 15 o 17 años después de haber conocido al Señor, estoy en la iglesia Oasis, donde ahora soy director de alabanza, y tengo el privilegio de poder dirigir a la iglesia en adoración, cantando, gritando, brincando, dándole lo mejor de lo mejor al Señor. Pues eso es lo que hacemos. No ha sido fácil, tengo que decir de que ha sido bastante difícil ser cristiano o vivir entregado al Señor. No es tan fácil como la gente cree, o como algunas veces lo dicen: venga el Señor y usted, su vida va a cambiar y ya no vamos a tener más problemas. Eso no es cierto. En realidad, desde que conozco al Señor he tenido muchas dificultades, muchas pruebas, he pasado por momentos muy difíciles, pero sí ha habido algo muy diferente, y es que ahora paso tomado de la mano del Señor y todo es más simple de sobrellevar. Tal vez usted esté llevando una situación así, y este es el mensaje que quiero darle a todos los jóvenes. Yo sé que hay muchos jóvenes que viven con problemas de pornografía, yo sé que hay muchos jóvenes que pasan con problemas en la masturbación, sé que algunos tienen una boca que pasan diciendo vulgaridades a cada rato, o tal vez usted pasa atado por el alcohol, atado por los vicios, atado por cualquier cosa, y yo he pasado por eso. Y el mensaje que quiero hablar es lo siguiente: usted probablemente se sienta demasiado pecador, como yo lo he sido, como yo me he sentido, pero a Dios no le interesa su pecado, a Dios no le interesa cuán débil es usted, no le interesa si usted vive fallando todo el tiempo. A Dios le interesa su vida, a Dios le interesa que usted se acerque a Él. Mire, venga delante del Señor, ábrale los brazos, que Dios lo va a aceptar así como usted es. Si Dios me aceptó a mí, así de tan pecador como yo era, y que solamente les he contado así algo muy rápido, pero son muchas cosas malas las que yo viví, pero si Dios me aceptó a mí, le puedo asegurar que Dios lo acepta a usted también. No tenga temor de acercarse al Señor. Alguna gente cree: ¿cómo voy a ir a la iglesia si soy un pecador? Exacto, vaya a la iglesia porque usted es un pecador. Dios ama al pecador, no le interesa su pecado. Dios le perdona su pecado, lo limpia, lo transforma, y Él le va a ayudar a vivir una vida más ordenada, correcta. Dios puede restaurar su casa, Dios puede restaurar su familia, Dios puede devolverle su esposa, siempre y cuando usted tome la decisión de acercarse a Él. Crea que Jesús le ama, así como yo lo creí. Crea que el Señor le puede restaurar su vida y que Él puede rescatarlo y romperle esas ataduras que usted tenga de su pasado. No importa lo que haya vivido, Dios lo ama.